Aquel día empezó como casi todos en Casa Vega, con el sonido de los gorriones posados en el cable del jardín y el olor a café recién hecho saliendo del viejo moka de aluminio. Me levanté despacio, con las rodillas protestando como cada mañana, y fui directo a la cocina. Eché 2 cucharadas de café molido, puse el agua a hervir y esperé a que el vapor llenara el aire con ese aroma que me acompaña desde que Elena partió. El silencio de la casa es diferente ahora. No es un silencio tranquilo, sino uno lleno de recuerdos. Cada rincón todavía guarda algo de ella. El delantal colgado detrás de la puerta, el jarrón agrietado con flores secas, la radio vieja que ya no prende, pero que no tengo corazón para tirar. Después del primer sorbo de café, salí al patio. Las bugambilias que Elena plantó seguían floreciendo, desafiando los años y la falta de cuidado. Corté algunas ramas, las puse en un florero pequeño y las llevé al altar donde está su foto. Me quedé un momento mirándola y, como cada día, murmuré: «Buenos días, mi vida». Fue entonces cuando sonó el teléfono. La pantalla marcaba Lucía. «Papá, ¿cómo está?». Su voz sonaba apurada. «Pasaré esta tarde por la casa. Tengo algo importante que hablar con usted». «Claro, hija», respondí. «Aquí te espero». Colgué y me quedé un momento en silencio. Algo importante. Pensé que quizá traería buenas noticias, que por fin me contaría más sobre la boda, o tal vez solo quería verme. No la escuchaba con ese tono desde hacía meses. Pasé la mañana arreglando un poco. Saqué el trapo viejo y limpié la mesa de madera del comedor, la misma donde Elena y yo comíamos pan dulce los domingos. Puse en orden los marcos de fotos, nuestro retrato de boda, la primera comunión de Lucía, una foto de cuando construimos el muro del jardín con nuestras propias manos. Le pedí a doña Marta, la vecina, que me trajera un par de panecillos recién horneados. «Claro, don Rafael», dijo sonriendo. «Siempre tiene una palabra amable para mí, aunque sé que le da pena verme tan solo». Abrí las ventanas grandes del salón para dejar entrar la luz de la tarde. El aire olía a tierra tibia y a bugambilia. Me puse una camisa limpia y esperé. Poco después de las 5, escuché el ruido de un motor. Un SUV negro brillante se detuvo frente a la reja. Ramiro, el prometido de Lucía, salió primero y le abrió la puerta. Ella bajó con un vestido blanco, un bolso de cuero caro y unas gafas de sol enormes que se quitó apenas cruzó el portón. Caminó con paso seguro, sin mirar mucho alrededor. «Papá», dijo, besándome apenas en la mejilla. «Le presento a Ramiro». «Mucho gusto, señor Vega», me extendió la mano. Era un apretón correcto, pero vacío. Entraron. El aire cambió. No hubo abrazos, ni risas, ni la calidez de antes. Ramiro miraba alrededor con curiosidad, como si inspeccionara una propiedad antigua. «Tiene un estilo muy tradicional», dijo con una sonrisa educada. Lucía asintió. «Sí, papá siempre fue de conservar las cosas. Yo me limité a servir café». «Elena lo preparaba mejor que yo», comenté por costumbre. Nadie respondió. Lucía colocó su laptop sobre la mesa y la encendió. En la pantalla apareció una hoja de cálculo con el título «Plan de boda, Hacienda León». «Mire, papá», empezó con tono profesional, «aquí está todo: flores, música, banquete, fotografía, el lugar, la luna de miel». Ramiro intervino. «También invitaremos a personas muy importantes, algunos empresarios, políticos. Será un evento que la familia León recordará».
Yo los escuchaba sin entender bien a dónde querían llegar. —¿Y cuánto costará todo esto? —pregunté al fin. Lucía respondió sin pestañear. —Aproximadamente 4 millones de pesos. Ya pagamos la mitad. Solo falta su parte, papá. Por un momento pensé que había escuchado mal. —¿Mi parte? —repetí. —Sí —dijo sonriendo—. Usted sabe que siempre soñé con una boda grande, y mamá también lo habría querido. No tiene que preocuparse, yo ya adelanté varios pagos. Solo necesitamos que firme la autorización para la transferencia final antes del día 15. El silencio se hizo espeso. Tomé la taza de café, pero la mano me temblaba. Ramiro trató de suavizar el ambiente. No es solo por nosotros, señor Vega. Este evento dará prestigio a su familia. Todos hablarán del nombre Vega con respeto. Lucía asintió, convencida de que me hacía un favor. Yo miraba la pantalla, números, fechas, montos. Todo perfectamente calculado, todo menos el amor. Papá, de verdad, continuó ella, no se angustie, es solo dinero, y el dinero no sirve guardado. Eso depende de lo que uno haya tenido que hacer para ganarlo, respondí despacio. Ella fingió no oír. Abrió el maletín y sacó un documento. Necesito que firme este poder notarial. Es para que el banco pueda liberar los fondos. Es un trámite simple. Tomé el papel. Había demasiadas cláusulas, demasiadas letras pequeñas. Lo revisaré con calma, dije. Lo firmaré mañana si no hay problema. Lucía torció el gesto, pero Ramiro intervino. No hay prisa, señor Vega. Nos quedamos así unos segundos, escuchando solo el zumbido del ventilador del techo y los ladridos de los perros del vecino. Esa mezcla de sonidos cotidianos y tensión me hizo sentir una punzada en el pecho. Al cabo de un rato, Lucía cerró la computadora. Bueno, tenemos otra cita, dijo levantándose. Le dejo todo listo por correo electrónico. No hubo abrazo. Solo una despedida rápida, una sonrisa forzada y el olor de un perfume caro que no reconocí. Ramiro me estrechó la mano otra vez, tan breve como la primera vez. Fue un placer verlo, señor Vega. El SUV arrancó, levantando una nube de polvo. Me quedé en el porche, mirando cómo desaparecía por la avenida, mientras el sol caía detrás de los tejados. Entré otra vez al salón. Todo estaba en su lugar, pero algo se había roto. La laptop seguía encendida sobre la mesa. La pantalla mostraba una nota al final de la hoja. Asegurar transferencias antes del 15. Cerré la tapa. Respiré hondo. El aire me sabía a óxido. Fui a la cocina, serví otro poco de café. Esta vez el temblor en la mano era más notorio. Me senté en la silla donde Elena solía bordar por las tardes. Desde allí podía ver el jardín, el viejo rosal, el muro que construimos juntos. La madera del piso crujía bajo mis pies. Pensé en Lucía cuando era niña, en cómo corría descalza por ese mismo pasillo, con un listón en el cabello y la cara llena de tierra. No entendía en qué momento esa niña se había convertido en una mujer que hablaba de mi dinero como si fuera una obligación. El perro del vecino ladró otra vez. Afuera, el viento movía lentamente la hamaca vacía donde Elena solía sentarse. Fui a mi escritorio, abrí el cajón
y saqué el frasco de nitroglicerina. Tomé una pastilla y la sostuve en la palma un momento, mirándola bajo la luz tenue. «Solo un corazón viejo, eso es todo», murmuré. La dejé disolverse bajo la lengua. Me recosté en el sillón, cerré los ojos. La casa estaba en silencio otra vez. Ese silencio denso que me recordaba que, aunque todo sigue en su sitio, nada vuelve a ser igual. Afuera, el último rayo del atardecer se reflejaba en la ventana. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo oscuro comenzaba a moverse dentro de mi propia casa, como si el aire mismo me advirtiera de que nada volvería a ser igual después de esa propuesta. 2 días después de aquella conversación con Lucía, recibí un correo suyo. El asunto decía simplemente: seguimiento del plan de boda. No había texto en el cuerpo del mensaje, solo un archivo adjunto. Lo abrí sin pensar mucho, creyendo que serían invitaciones o detalles sobre el menú. Pero lo que encontré fue otra cosa. El documento era un Excel con múltiples pestañas. Presupuestos, proveedores, fechas límite, hasta mapas del salón de eventos. Todo ordenado, con su letra meticulosa, igual que cuando de niña me ayudaba a clasificar tornillos por tamaño en el taller. Pero lo que me paralizó no fue su eficiencia, sino una línea al final de la pestaña «Logística post-boda». Decía: «Se encargará de vender Casa Vega después del evento». Leí esa línea 3 veces. Luego me eché hacia atrás en la silla, como si un golpe invisible me hubiera empujado el pecho. Vender Casa Vega. Esas 3 palabras tenían el peso de una traición. La casa donde Elena y yo criamos a nuestros hijos. La casa donde vi caminar a Lucía por primera vez, tambaleante, con un vestido de girasoles que le había hecho su madre. ¿Y ahora se vendía como quien vende una bodega olvidada? Esa misma tarde, Lucía regresó. Esta vez llegó sola. Vestía más sencilla, con una blusa de lino y jeans claros, pero no pudo evitar el brillo ostentoso del reloj de oro en su muñeca. Le ofrecí café y se sentó frente a mí en la terraza, abriendo una carpeta nueva, esta vez con hojas impresas. «¿Qué es eso que escribiste sobre vender la casa?», le pregunté sin rodeos. Ella levantó la vista, serena, casi como si la pregunta le resultara ingenua. «Papá, no malinterpretes», respondió. «Ramiro y yo nos vamos a mudar a Zapopan. Pensamos que tal vez podrías irte a vivir cerca del antiguo convento. Es más tranquilo y más adecuado para ti». Su tono era suave, pero cada palabra se sentía como una puntada fría. Me costó mantener la voz firme. «Esta casa la construimos tu madre y yo con nuestras propias manos. Cada ladrillo, cada clavo, tiene historia». Lucía miró alrededor, hizo un gesto con la boca, medio sonrisa, medio resignación. «Sí, papá. Pero eran otros tiempos. Esta casa ya no representa el nivel de vida de nuestra familia. No encaja con el apellido León». Allí entendí que la Lucía que tenía delante no era la misma niña que me pedía cuentos de astronautas antes de dormir. Algo se había perdido, o quizás simplemente revelado. Me vinieron a la mente las palabras de Elena, dichas una noche de lluvia. «Nunca permitas que nuestra hija sienta vergüenza del lugar donde nació». Esa noche, después de que se fue, me quedé en vela. Fui hasta el cuarto de herramientas, donde todavía conservaba el viejo archivador metálico. Allí encontré la carpeta con los papeles de la casa. Todo estaba donde lo recordaba, excepto un detalle. Faltaba el poder notarial que yo había firmado hace años, poco después de la muerte de Elena, cuando Lucía necesitaba hacer un trámite en su banco.
y sin embargo, encontré una copia escaneada de ese poder, con el sello de un banco. No recordaba haberle dado una copia certificada. Una punzada de desconfianza me atravesó el estómago. Al día siguiente me invitaron a almorzar en La Cima de Zapopan, un restaurante moderno con vista a la ciudad. Lucía llegó con Ramiro y su madre, una señora de voz fuerte y uñas rojas, que no dejaba de hablar sobre las flores, el catering y los invitados de nivel. «Queremos que la boda sea inolvidable», dijo ella. «Habrá empresarios, políticos, gente importante». Yo respondí con calma: «Solo espero que Lucía sea feliz». Mi hija sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lo seré, papá, y haré que te sientas orgulloso». Pero en su mirada había algo que ya no conocía. Una distancia, una frialdad nueva. Esa tarde caminé por el jardín de la casa. El sol caía fuerte sobre los ladrillos del patio. Me detuve junto al cactus que Elena había plantado en nuestra primera primavera aquí. Las puntas estaban secas, pero aún se mantenía firme. Me senté en el banco de piedra, abrí el frasco de pastillas, tomé una y esperé a que el pecho dejara de apretarme. La casa, bajo la luz del atardecer, parecía más pequeña, más frágil, como si la modernidad del barrio la hubiera ido empujando hacia la orilla del tiempo. Ya de noche, alguien tocó el timbre. Era Óscar Fuentes, mi viejo amigo abogado. «Rafael», dijo entrando sin quitarse la chaqueta. «Hoy revisé unos documentos del registro de la propiedad. Tu hija presentó una solicitud para validar el poder notarial que firmaste hace años. Dice que es para fines administrativos, pero podría usarlo para vender la casa sin necesidad de tu firma». Lo miré en silencio. Él bajó la voz. «Tienes que tener cuidado, amigo». Solo pude responder: «Lo sé». Aquella fue una noche larga. Me senté en la mecedora del porche, encendí la luz tenue y observé la casa de enfrente. La señora Marta, mi vecina de toda la vida, cosía junto a la ventana mientras una vieja radio reproducía boleros. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Tarareé sin querer, y de pronto se me cerró la garganta. Elena solía cantarla mientras cocinaba los domingos. Cerré los ojos, recordando el día que levantamos el primer muro de la casa. El cemento nos manchó las manos, pero reímos como adolescentes. Al amanecer, vino a visitarme Manuel, el jardinero que trabajó con nosotros por más de 30 años. Sus pasos lentos y su sombrero de palma eran los mismos de siempre. «Señor Rafael», dijo con voz queda, «escuché que la señorita Lucía quiere vender la casa. ¿Es verdad?» Asentí sin encontrar palabras. Doña Elena decía que esta casa tenía alma. Si se vende, esa alma se pierde. No supe qué contestarle. Solo le ofrecí un café. Esa noche, al cerrar las ventanas, me volvió el dolor al pecho, más fuerte que nunca. Me desplomé en el sillón. El frasco de pastillas rodó por el suelo. Todo se volvió oscuro por un instante. Cuando abrí los ojos, el reloj marcaba las 11:47 de la noche. Mi corazón aún latía desbocado. Me quedé sentado, respirando despacio, y entonces sonreí, porque entendí que aún estaba aquí, que aún había algo que debía hacer. Fui a mi escritorio, abrí mi viejo cuaderno de ingeniero y escribí la primera línea de un nuevo proyecto. Proyecto final: reconstruir lo perdido. Me desperté con el sonido insistente del teléfono.
Eran las 8 de la mañana, pero mi cuerpo se sentía más viejo que nunca. La voz del otro lado sonaba profesional, neutra. «Buenos días, señor Vega. Le llamamos del Banco Nacional para confirmar una operación con su tarjeta de crédito. Una compra de 380.000 pesos. Tardé unos segundos en reaccionar. Debe haber un error, dije. No he hecho ninguna compra. La mujer dudó un instante. Luego respondió con tono amable pero firme. La transacción fue realizada desde una tarjeta adicional a nombre de Lucía Vega. Me quedé mudo. Ella siguió hablando, sin notar mi silencio. También hay otros movimientos recientes. Si lo desea, puedo enviarle el detalle por correo electrónico. Acepté. Y mientras colgaba, sentí un peso en el pecho distinto al del corazón cansado. Era la mezcla amarga entre sorpresa y traición. Encendí el computador. A los pocos minutos llegó el correo. Detalle de gastos. Tarjeta Vega. Abrí el archivo y lo que vi me dejó sin aire. Resort Los Cabos, 112.000 pesos. Fotografía Premium Wedding MX, 65.000. Agencia de viajes Cancún, 50.000. Spa Inbelleza, María León, 38.000. Joyeros Salazar, 91.000. Y así seguía la lista. Casi 20 cargos, todos recientes, todos con el mismo patrón. Lujo, exceso, ostentación. Imprimí el documento. Las manos me temblaban tanto que la tinta se corrió en el papel. Me quedé mirando las cifras borrosas. Cada número era una herida más. Tomé mi abrigo, ese de lana gris que ya apenas uso, y salí hacia el banco. El sol caía fuerte, el aire olía a gasolina y polvo. Caminé despacio, deteniéndome a veces para respirar. En la sucursal central, el gerente, Gustavo, un viejo conocido de mis años de trabajo, me recibió con una sonrisa de compromiso. «Don Rafael, qué gusto verlo. ¿Qué lo trae por aquí?» Le expliqué lo sucedido. Su expresión cambió mientras revisaba los datos en la pantalla. «Lamento mucho esto, señor Vega», dijo con tono cuidadoso. «Pero la tarjeta adicional está legalmente autorizada. Usted firmó los documentos». Asentí sin decir nada. «Solo necesito una copia de esa autorización», pedí. Él revisó unos archivos. Luego imprimió una hoja y me la entregó. Mi firma aparecía al pie de la página, fechada 3 años atrás. Era inconfundible. «Lo siento», repitió Gustavo. «No hay manera de revertir los cargos». Salí del banco con la hoja doblada en el bolsillo. El calor del mediodía era insoportable. Caminé por la avenida Hidalgo sin rumbo, viendo los autos pasar, el vapor del asfalto ondulando frente a mí. Compré una botella de agua en una tiendita y me senté en la banqueta, al lado de un muchacho que vendía boletos de lotería. «¿Está bien, señor?», me preguntó con curiosidad. «Sí, hijo», respondí, solo un poco cansado. El chico me ofreció un número. Lo compré sin pensar. Era el 713. El mismo día del mes en que Elena y yo nos casamos. Seguí caminando hasta cruzarme con alguien que no esperaba ver. El padre Esteban. Vestía su sotana negra, con el sombrero de paja en la mano. Me miró sorprendido. «Rafael, hacía tiempo que no te veía por la parroquia. ¿Cómo estás?» «Bien, supongo», mentí. «¿Y tu hija? Escuché que se casa pronto. ¿Te ha invitado a la ceremonia?» Sonreí con amargura.
Sí, padre, pero creo que en esa boda no hace falta un padre, solo una cuenta bancaria. El sacerdote suspiró, bajando la mirada. Hijo, las riquezas a veces ciegan más que la oscuridad, pero no pierdas la esperanza. Dios no deja sin luz a quien ha vivido con decencia. Asentí, aunque en ese momento la fe me parecía un lujo del que ya no disponía. Volví a Casavega cuando el sol ya se ocultaba. El aire estaba pesado y el polvo dorado del atardecer se colaba por las persianas. Encendí el computador, abrí los correos antiguos de Lucía. En uno encontré un archivo adjunto que nunca había revisado. Presupuesto final, Hacienda León. Lo abrí. En la última línea, después de todos los montos, había un nombre en negritas. Don Rafael Vega, principal sponsor. Me quedé mirando esas palabras. Así que ese era mi papel en la vida de mi hija. Patrocinador principal. Nada más. Cerré la computadora. Y justo cuando lo hice, sonó el teléfono. Era Lucía. ¡Papá! Su voz sonaba alegre, como si nada pasara. El banco ya confirmó la transferencia. Los proveedores están presionando. Lucía, dije despacio, gastaste mucho dinero. Ay, papá, respondió riendo. Es la boda de mi vida. No seas tan rígido. Podía escuchar música de fondo, risas, copas chocando. Solo quiero que no olvides lo que significa esta casa, dije finalmente. La casa está en buenas manos, papá. Confía en mí. Y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el auricular en la mano. El silencio de la casa se volvió más denso. Empecé a sentir el corazón acelerado. Busqué el frasco de pastillas, pero estaba vacío. Abrí el cajón del escritorio y encontré otro, viejo, con unas cuantas cápsulas vencidas. Me tragué una con agua fría. El sabor metálico me quemó la lengua. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltarme. Era doña Marta, mi vecina. ¿Está bien, don Rafael? Escuché algo caer. No se preocupe, mentí. Solo se me cayó un vaso. Me observó con esos ojos dulces de quien ve a alguien apagarse poco a poco. Voy a mandar a mi nieto mañana para que le ayude con el jardín. No puede hacerlo todo solo. Gracias, Marta. Eres muy amable. Cuando se fue, me senté otra vez. Abrí el viejo archivador de Elena, buscando los papeles del terreno. Encontré, entre recibos amarillentos, un comprobante bancario. Depósito a nombre de Lucía Vega, 100.000 pesos. En el margen, la letra de Elena. Para gastos del trabajo. Recordé el momento en que Lucía me pidió ese dinero. Dijo que había perdido el empleo, que necesitaba un préstamo para comenzar de nuevo. Nunca me lo devolvió, pero tampoco lo pedí. Ahora entendía que quizás el plan había comenzado mucho antes. Tomé todos los documentos, los estados de cuenta, el recibo, las copias de los poderes, los correos impresos, y los metí en un sobre grande. Escribí en el frente con pulso tembloroso: Abogado Óscar Fuentes. Llamé a su oficina. Óscar, soy Rafael. Necesito verte mañana. Es importante sobre el patrimonio familiar. Su voz se puso seria al instante. De acuerdo, ven a mi despacho a las 9. No hables de esto con nadie más. Colgué. Apagué las luces de la casa, una por una. El zumbido del reloj de péndulo llenó el silencio. Cada tic-tac sonaba como un latido ajeno, recordándome que el tiempo, mi tiempo, se acortaba. Me quedé sentado en la penumbra, con el sobre en las manos. Afuera,
La noche olía a tierra y a lluvia lejana, y supe que, aunque el corazón me fallara, aún tenía algo de fuerza, no para pelear por el dinero, sino por la verdad. Amaneció con ese tipo de cielo blanco que no promete ni sol ni lluvia, solo una calma engañosa. Me vestí sin prisa, metí el sobre en la chaqueta y caminé hasta la oficina del licenciado Óscar Fuentes. Estaba en el segundo piso de un edificio antiguo del centro, con las paredes llenas de diplomas enmarcados y olor a madera vieja. «Don Rafael», me saludó con respeto al verme cruzar la puerta. «¿Trajo los documentos?». Asentí. Le entregué el sobre. Lo abrió con esos dedos finos que no parecen hechos para pelear con papeles legales, pero que sabían exactamente dónde buscar. «Esto», murmuró frunciendo el ceño. «Aquí hay una autorización de uso del patrimonio sin firma de verificación». Le expliqué todo con pocas palabras. No hacía falta adornar lo que ya dolía. «Podría solicitar el bloqueo temporal de las cuentas», dijo sin levantar la vista, «mientras se investiga la legitimidad del poder otorgado». «Hágalo, antes de que vendan hasta la maceta del patio», levantó la mirada. «¿Piensa hablar con su hija?». «Debo intentarlo una última vez». Salí de la oficina con el pecho apretado, pero con algo de claridad. Marqué el número de Lucía mientras caminaba por la banqueta. «Hola, papá», dijo su voz con tono apresurado. «Quiero invitarte a almorzar. Casa Vega, mañana». «Tengo prueba de vestido», respondió. «Pero puedo pasar un rato». Al día siguiente, limpié la casa como si esperara una visita ilustre. Preparé mole poblano. Lo hacía desde que Elena me enseñó, y aunque nunca me salía igual, ponía en cada vuelta de cuchara lo mejor que podía ofrecer. Eran casi las 2 cuando Lucía llegó. Entró hablando por el celular, vestida de blanco crudo, con gafas oscuras que no se quitó hasta estar sentada. «Oh sí, Diana, ajusta la cintura 3 centímetros», decía. «No, no quiero encaje en las mangas, solo en el borde del velo». Colgó y sonrió, aunque sin mirarme del todo. «¿Aún cocinas mole, papá? Lo que uno aprende con amor no se olvida». Comimos en silencio. Yo observaba cada gesto de ella. La forma en que apartaba los granos de arroz, cómo revisaba su teléfono entre cucharadas. Era la misma niña que se escondía debajo de la mesa para evitar las inyecciones, pero ahora con una máscara de adulta demasiado bien puesta. «¿Recuerdas el vestido de tu madre?», pregunté de pronto. Lucía levantó la mirada. «Claro, pero eran otros tiempos, papá. Hoy nadie se casa con algo cosido a mano. Tu madre lo bordó durante 3 meses. Cada flor tiene una historia». Ella suspiró. «Voy a usar uno de Diana Velasco. Diseña para actrices. Será perfecto». Fui a la habitación. Abrí el baúl de cedro, donde aún guardaba el vestido de Elena. El olor a lavanda me acarició como una memoria viva. Lo saqué con cuidado y lo llevé a la sala. Lucía lo miró de reojo. «Está muy viejo, papá». Lo coloqué sobre una silla y cerré el baúl sin decir nada. Entonces llegó Ramiro, sin avisar, con su perfume caro y ese aire de quien cree que siempre tiene la razón. «Don Rafael», me saludó sin mirarme del todo. «Traigo unos documentos para firmar. Es solo una actualización de dirección». Lucía se levantó para revisar con él. Yo observé desde lejos. «¿Cambio de dirección?». «Sí, señor», respondió Ramiro con rapidez. «Para el registro de la nueva casa en Zapopan». Tomé el documento. Leí en voz baja las letras pequeñas. «Transferencia de propiedad de bienes raíces».
Levanté la vista. ¿Piensan vender esta casa? Lucía sonrió, nerviosa. No, papá, solo estamos actualizando papeles. Dejé la pluma sobre la mesa. No voy a firmar. Ramiro frunció el ceño, pero no dijo nada. Tomó los papeles y se dirigió a la puerta. Lucía me dio un beso rápido en la mejilla, como por obligación. El sonido de sus tacones alejándose resonó más fuerte que cualquier palabra. Cerraron la puerta y el perfume de Ramiro quedó flotando en el aire, pesado. Volví al baúl. Toqué el vestido de Elena como si fuera su mano. Me senté con él en las piernas, recordando cómo reía mientras cosía bajo la luz del porche. A la tarde regresó don Manuel, el jardinero. Traía flores para la tumba de Elena. Me ayudó a lavar unas cortinas viejas y a mover el baúl. Al ver el vestido se detuvo. La señora Elena decía que soñaba con ver a la señorita Lucía casarse con esto. Asentí en silencio. Ahora tiene otros sueños, Manuel. Al anochecer cayó una lluvia repentina. Fuerte, de esas que hacen temblar las ventanas. Llevé el vestido al sofá del salón. Lo extendí con cuidado para que no tomara humedad del baúl. Un relámpago iluminó el encaje. Por un instante parecía cubierto de escarcha. Me senté frente a él. El pecho me dolía. Apoyé la cabeza en el respaldo, cerré los ojos. Escuchaba la lluvia y sentía que cada gota era un recuerdo que golpeaba el tejado. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Era Ramiro. Señor Rafael, quiero que sepa que Lucía solo busca que todo salga perfecto. Guardé silencio. Ella no quiso hacerle daño, añadió. Yo solo quiero que entienda el valor de lo imperfecto, dije sin levantar la voz. Del otro lado, silencio. Luego colgó. Fui al escritorio. Tomé el cuaderno donde, de joven, hacía bocetos de estructuras para la universidad. Dibujé el plano de la casa. Marqué con tinta roja cada lugar donde Elena había metido mano. El closet que ella rediseñó. El porche que insistió en ampliar. La cocina con azulejos que eligió a mano. En la última hoja escribí: toda construcción tiene un punto de quiebre. Lo importante es saber cuándo reconstruir desde cero. Cerré el cuaderno. Miré por la ventana. La lluvia había cesado. En la lejanía, los grillos cantaban como si el mundo no se hubiera roto por dentro. Me desperté antes del alba. El frío de mayo se colaba por debajo de la puerta, como si quisiera colarse hasta los huesos. Fui directo a la cocina. Encendí la cafetera vieja de Elena y esperé a que el aroma del café negro llenara el aire. Era una mañana como tantas, y sin embargo, sabía que no lo era. Sobre la mesa del comedor reposaba la invitación de boda. Letras doradas, papel grueso, elegante. Lucía Vega y Ramiro León. Hacienda León, 17 de mayo. Pero no eran los nombres ni el lugar lo que me hizo detener la vista, sino esa línea en cursiva al fondo. Padre de la novia, don Rafael Vega, financiador principal. Con una calma extraña, tomé un cuchillo de cocina y corté con precisión la parte inferior de la tarjeta. Dejé la invitación en su sitio, como si nada. Ya había tomado una decisión. Esa mañana llamé a Lucía. «Hija, quiero invitarlos a cenar esta noche. Solo tú, Ramiro y yo. Sin prensa, sin cámaras. Solo familia». Hubo un breve silencio. «Estoy ocupada, papá. Hoy tengo la última prueba del vestido. No será largo. Quiero compartir algo importante». Ella suspiró. «Está bien. Iremos después del atelier. Pero no prometo quedarme mucho. Fui al mercado San Juan de Dios, como lo hacía en otros tiempos.
Caminé lento por los pasillos húmedos, tocando los chiles secos con la yema de los dedos, oliendo el chocolate amargo, escogiendo el mejor filete de res. Todo debía ser perfecto. No para ellos, para mí, para Elena, y tal vez para lo que estaba por venir. En casa me puse a cocinar. Mole poblano, como lo hacía ella en los aniversarios. El mole tenía algo de alquimia: chiles, cacao, especias, tiempo y paciencia. Lo removía despacio, dejando que la fragancia llenara cada rincón de la casa. Pulí los cubiertos de plata del día de nuestra boda. Extendí el mantel blanco que Elena bordó con sus iniciales. Puse los platos de cerámica azul y los copas de cristal que usábamos solo en Navidad. Quería que todo hablara de nosotros, aunque ellos no escucharan. Encendí el reproductor. Sonaba un bolero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. La canción favorita de Elena. La que cantaba cuando cocinaba o cuando el silencio era demasiado. El corazón me dio un tirón, como un calambre leve, pero hondo. Me detuve. Respiré profundo. Tomé una pastilla del frasco en el cajón. No dije nada. No me preocupé. El mole seguía hirviendo. Lucía y Ramiro llegaron tarde, casi una hora después. Lucía bajó del coche con un vestido blanco corto, el cabello suelto en ondas y un perfume demasiado fuerte para una noche íntima. Ramiro iba de traje, con su sonrisa de costumbre, esa que no llegaba a los ojos. Temía que no vinieran, dije. Tuvimos una entrevista con una revista de bodas, respondió ella, entrando sin quitarse las gafas de sol. Quieren hacer una nota previa al evento. Dicen que es la boda del año, añadió Ramiro, como quien presume un trofeo. Los invité a sentarse. Serví el vino, coloqué los platos. Mole poblano, la receta de tu madre, dije. Ramiro olfateó con desconfianza. Un sabor muy tradicional, como de museo. Elena solía decir que el pasado es lo único que no nos traiciona, respondí sin levantar la vista. Lucía rió suavemente revisando su teléfono. Papá, tú y tu pasado, siempre tan sentimental. Durante los primeros minutos hablamos del menú, del clima, de los preparativos de la boda. Luego, Ramiro dejó el tenedor y se frotó las manos. Don Rafael, me gustaría hablar de un tema práctico. Necesitamos cerrar el trato con el proveedor principal de decoración. Solo nos falta una parte, unos 2,5 millones de pesos. Lucía intervino. Papá, sé que ya has aportado mucho, pero entiéndeme, quiero que esta boda esté a la altura de lo que tú y mamá fueron. De nuestro apellido. Los miré, largo rato. Luego saqué un sobre de mi chaqueta. Aquí hay 1,5 millones. Es todo lo que tengo. Lo último. Lucía lo tomó, lo abrió, sacó los billetes. Esto me alcanza para 2 semanas, papá. No hay más. ¿Y el valor de mi boda? ¿De mi imagen? ¿De tu legado? Ramiro puso su mano en su hombro. Podemos recortar algunas cosas, amor. Pero Lucía deslizó el sobre de vuelta hacia mí. Guárdalo. Si eso es lo que vale tu orgullo, prefiero pagar yo. El silencio cayó como un manto. Sentí un vacío hondo, una tristeza sin nombre. No grité, no discutí. Solo tomé el sobre, lo partí en 2. Billetes rasgados cayeron sobre el mantel blanco. El vino derramado formaba una mancha como sangre. No hace falta dramatizar, señor.
dijo Ramiro con fastidio. Lucía se levantó. Papá, el mundo ya no funciona con recuerdos ni buenas intenciones. Se mueve con dinero. Entonces no es mi mundo, respondí. Salieron. El sonido de sus tacones sobre el piso de mosaico fue lo último que escuché antes de que se cerrara la puerta. Me quedé solo. Fui recogiendo los platos uno por uno. Lavé cada copa con lentitud, como si cada gesto fuera un adiós. El mole, aún caliente, seguía en la olla. Serví una última cucharada, no por hambre, sino por respeto. Elena lo merecía. Me senté. El dolor en el pecho volvió, suave, insistente. No lloré. Solo respiré hondo y me abracé el pecho, como si así pudiera detener el temblor que nacía desde dentro. Un golpe suave en la puerta. Era Marta, la vecina. «Don Rafael, ¿todo bien? Escuché ruidos. Solo estoy terminando de cenar. Gracias, Marta». Le dejé unos panecillos. Mañana es el día de San José. ¿Irá a misa? Asentí con una sonrisa que no me salía del alma. Lo pensaré. Ella se fue. Cerré la puerta. Apagué las luces. La casa quedó en penumbra, iluminada solo por la lámpara de la entrada y la vela que no me atrevía a apagar. Salí al porche. Me senté con una copa de vino. El aire era fresco. El árbol de magnolia movía sus ramas bajo el viento leve. Me quedé allí mucho rato, con los pensamientos hechos nudos, con el corazón lento pero aún latiendo. Sobre la mesa dejé una hoja en blanco y una pluma. Escribí solo una línea. Proyecto final. Recuperar la dignidad. Esa mañana me desperté con una sensación extraña, como si mi cuerpo hubiese envejecido 10 años durante la noche. No era dolor, era una lentitud profunda, un peso en el pecho que no dolía, pero que se sentía como advertencia. El corazón latía con una calma antinatural. Me quedé tendido un rato, escuchando el silencio, sin prisas. Afuera, el sol apenas comenzaba a filtrar su luz por la persiana. Cuando por fin reuní fuerzas, abrí la puerta de entrada. Sobre el escalón de madera, perfectamente colocado como si fuera una ofrenda, había un pequeño ramo de margaritas blancas, y junto a él una hoja doblada con una caligrafía sencilla. «Suerte, jefe». Era de Manuel. Sonreí por dentro. Ese muchacho decía pocas palabras, pero cada una tenía un peso real. Recogí las flores, las puse en un vaso con agua y me dirigí a mi escritorio. Mi viejo cuaderno de ingeniero estaba donde siempre. Lo abrí con cuidado, como si me enfrentara a la última página de un libro muy largo. En la parte superior escribí con pulso firme: Proyecto final. Reconstruir la dignidad. Al mediodía tenía cita con Óscar Fuentes, el abogado. Fui caminando despacio, con el cuaderno bajo el brazo, los papeles del banco en una carpeta y una sensación de urgencia que no era física sino moral. Óscar me recibió con su usual sobriedad. Leyó los documentos en silencio, hojeó el cuaderno y alzó la vista. ¿Quiere fundar una organización? Pensé que solo buscaba proteger su patrimonio. Si solo quisiera proteger el dinero, ya sería igual que ellos, le respondí sin rodeos. Hubo un silencio largo. Óscar asintió. Bien, le ayudaré a constituir la Fundación Elena Vega. Comenzamos el trámite. Firmamos papeles, montones de papeles. Entre ellos, un contrato de compraventa simbólica. Vendía la casa a la fundación
por una cantidad casi ficticia. También transferimos mis ahorros personales al fondo inicial. Oscar se encargó de abrir una cuenta a nombre exclusivo de la fundación. Mientras firmaba el último documento, el sonido de la pluma sobre el papel me pareció fúnebre, como si cada firma fuera un adiós, no solo a la casa, a una vida entera. Esa misma tarde pasé por la imprenta de Carlos Mejía, un viejo conocido. Le pedí que diseñara un folleto para el lanzamiento de la fundación. ¿Tiene una imagen para la portada?, preguntó mientras limpiaba tinta de sus dedos. Saqué una fotografía arrugada que llevaba en la billetera desde hace décadas. Elena con su vestido de novia, sonriendo con pudor bajo el velo. Quiero esta, y que diga, becas para jóvenes ingenieros. Carlos la observó con respeto. Será hermoso, señor Rafael. Muy humano. Volví a casa con el alma tibia, pero el cuerpo vencido. Me costaba respirar. Tuve que detenerme en el portón, apoyar las manos en las rodillas. Me temblaban los dedos. Entré con dificultad y me dejé caer en la silla del porche. Me desabotoné la camisa. El sudor frío me pegaba la espalda a la tela. Tomé la pastilla para el corazón con agua del grifo y cerré los ojos mientras el viento me acariciaba la cara. A lo lejos, las campanas de la iglesia tocaban las 5. Una hora después, Padre Esteban llegó sin avisar. Me dijeron que andas débil. Vine a rezar contigo, dijo con su voz pausada. Todavía tengo trabajo pendiente, padre, le respondí, sin ánimo de disimular. Él puso una mano sobre mi hombro. ¿Hasta cuándo piensas ocultar tu estado? Hasta que la fundación esté en pie. Me miró largo rato. Luego sonrió con tristeza. Elena estaría orgullosa. Esa noche firmé con una pequeña inmobiliaria para vender la casa. Un amigo de juventud dirigía la agencia. ¿Estás seguro? Esta casa es una joya, me dijo sorprendido. No estoy vendiendo una casa. Estoy trasladando los recuerdos hacia una obra nueva. Durante los días siguientes empecé a empacar. Cada objeto era un fragmento de vida. Mis libros técnicos, los planos viejos, las herramientas con mango de madera que Elena siempre odiaba por el polvo, las cartas amarillas de nuestros años en Monterrey. Clasifiqué todo en cajas con etiquetas, para la fundación. Solo conservé una taza de cerámica blanca que ella usaba cada mañana. El viernes por la tarde sonó el teléfono. Era Lucía. ¿Acaba de cancelar todos los contratos de boda?, preguntó con una frialdad que cortaba. Los reembolsos ya están en camino. Está arruinando mi vida, gritó. Estoy restaurando el honor de tu madre, le respondí con la voz más firme que pude. No hubo más palabras, solo el pitido vacío al otro lado de la línea. Horas después, alguien tocó el portón. Era Ramiro. Venía sin corbata, sudado, con el ceño fruncido. Lucía está destrozada. ¿Qué busca con todo esto? Que al menos uno de nosotros pueda dormir en paz, le dije. Se quedó quieto, mordiéndose la lengua. Finalmente dio media vuelta y se fue, sin más. Esa noche, mientras revisaba el diseño del logo de la fundación, añadí una frase debajo del nombre. Con letras pequeñas: el valor no se hereda, se construye. Mandé el correo de aprobación a la imprenta y apagué la lámpara. La casa estaba en silencio. Solo el crujido del techo, el susurro del viento entrando por la ventana entreabierta. Me senté en el porche con la taza de Elena en la mano. Frente a mí, el jardín dormía. La luna iluminaba los ladrillos, las plantas, el marco de la puerta. Cada rincón me hablaba en susurros. Cerré los ojos.
Elena, ya casi termino mi parte. Y justo en ese momento, una brisa suave rozó mi hombro, como una caricia o una despedida. Me desperté temprano ese domingo, aunque apenas si había dormido unas horas. El cielo sobre Guadalajara aún estaba oscuro, pero ya se escuchaban las primeras campanadas de la iglesia de San Miguel a lo lejos, marcando el inicio del día del Señor. Me senté en la silla de siempre, junto a la ventana, con la taza de café entre las manos. Sobre el escritorio seguía el sobre con los papeles de la Fundación Elena Vega, sin firmar, tal como lo había dejado la noche anterior. Había algo en mí que no me dejaba cerrarlo, como si instintivamente supiera que ese día no era como los demás. Encendí el radio de la cocina. Una voz alegre decía: «Hoy se celebrará la boda del año en Jalisco, en la famosa Hacienda León». Suspiré. Pensaba ir a misa como cualquier domingo, con mi traje gris viejo y la corbata negra de los funerales. No tenía intención de acercarme a esa hacienda, no después de todo lo que había descubierto. Ya no me correspondía estar ahí, pero justo cuando giré la perilla de la puerta, escuché pasos apresurados desde el pasillo del patio. Era Marta, la vecina de al lado. Venía sin aliento, con el delantal manchado de harina y el teléfono temblando en su mano. «Señor Rafael», dijo jadeando, «hay un desastre en la boda de su hija». Me quedé helado. Tomé el teléfono que me extendía. En la pantalla, un video en vivo. Un reportero de Internet hablaba bajo la lluvia frente a los portones cerrados de la Hacienda León. Los invitados llevan esperando desde las 10 de la mañana. Pero los proveedores no llegaron. La hacienda sigue cerrada. Y ahora, pausó dramáticamente, se ha colocado un cartel en la entrada: «Evento cancelado por falta de pago». Cientos de personas se veían agrupadas bajo paraguas. Lucía, mi hija, de pie en su vestido blanco empapado, con el maquillaje corrido. Ramiro discutiendo a gritos con un hombre que parecía ser el encargado del lugar. Nadie tenía respuestas, solo el caos, el murmullo del escándalo y el golpeteo incesante de la lluvia. No sentí alegría ni rabia, tampoco tristeza. Solo me senté en la silla junto a la puerta y dejé que el silencio me envolviera. Afuera, los primeros truenos anunciaban la tormenta. Apagué el radio. El café ya estaba frío. Me quedé escuchando las gotas de lluvia golpear el techo de lámina, una a una. Al poco rato apareció Manuel, el jardinero. Llegó mojado, con los zapatos embarrados. Se quitó el sombrero empapado y me miró con sus ojos cansados. «Jefe, todo el barrio está hablando de la boda. Dicen que los León quedaron en vergüenza». Le serví una taza de café caliente. Nos sentamos en el porche, mirando la cortina de agua que caía desde el techo. Él, con esa calma que solo tienen los que han visto mucho, murmuró: «Doña Elena, seguro está mirando esto desde allá arriba y debe estar sonriendo». No supe qué contestar. Solo puse la mano sobre mi pecho y asentí en silencio. Ya cerca del mediodía, la confusión crecía. Carros pasaban lentamente por nuestra calle. Los vecinos se asomaban por las ventanas y algunos se acercaban disimuladamente a preguntar qué había pasado. Yo respondía con monosílabos o no respondía en absoluto. Un niño que vendía periódicos gritó desde la reja:
Última edición. Escándalo en la Hacienda León. Le compré un ejemplar. El titular decía en letras grandes: Escándalo en la Hacienda León. La boda más cara termina en nada. Doblé el periódico y lo guardé en el bolsillo interior del saco. No lo iba a leer ahora. Ya sabía lo que decía. Entonces sonó el teléfono. Era Ramiro. «Señor Rafael, ¿qué hizo?» Su voz sonaba fuera de sí. «Los proveedores se fueron. Dicen que sus cuentas fueron congeladas. El banco no respondió». Yo respondí tranquilo. Solo aseguré que nadie más usara mi nombre para seguir endeudándose. Eso es todo. Ramiro gritó: «Nos ha arruinado, arruinado», y colgó sin esperar más. Poco después, Lucía me llamó. Su voz temblaba, más de impotencia que de llanto. «Papá, no puedes ser tan cruel». Yo cerré los ojos y le dije despacio: «Nadie puede construir felicidad sobre una mentira, hija. No te lo voy a perdonar», susurró ella, y la línea se cortó. Me quedé mirando la lluvia, como si el agua pudiera llevarse la culpa, el dolor, o al menos los recuerdos. Cerca del atardecer, bajé a recoger el periódico que se había caído al piso. Al inclinarme, sentí un pinchazo agudo en el pecho. La vista se me nubló. Las piernas me temblaron. Caí al lado de la banca del porche. No recuerdo si grité. Solo la sensación de frío en la espalda y el rostro mojado por la lluvia que ya entraba con fuerza. Lo siguiente fue la voz de Manuel gritando mi nombre. Gente corriendo. La sirena de la ambulancia abriéndose paso entre los charcos. En la sala de urgencias, las luces blancas me cegaban. Alcancé a oír a un médico decirle a una enfermera: «Paciente con antecedentes cardíacos. Presión baja. Hay que estabilizarlo ya». No podía moverme, pero vi, a través del vidrio de la sala, a Padre Esteban. Estaba allí, con las manos juntas, rezando en silencio. Antes de perder la conciencia, apenas pude decir: «No le digan nada a Lucía». Y luego la oscuridad. Durante los días que estuve inconsciente, Guadalajara entera habló del desastre. Los programas de la tarde lo repetían una y otra vez. La prensa bautizó el escándalo como «la caída de los León». Los inversionistas exigían explicaciones. Las demandas empezaron a llegar. Todo por contratos firmados bajo falsas promesas. Cuando desperté, no sentí dolor. La habitación estaba en silencio. Solo el bip de las máquinas. Una luz dorada se filtraba por la cortina blanca. A mi lado estaba el Padre Esteban. Me sonrió y me entregó una rosa seca. «Ganaste», dijo en voz baja. «Pero estuviste a punto de no contarlo». Le devolví la sonrisa, débil pero sincera. «Al menos viví para ver el edificio que construí no caer con ellos», y cerré los ojos. Afuera ya no llovía. Pero el silencio seguía siendo lo único que me abrazaba. Desperté con la sensación de que el mundo se había vuelto más silencioso. El techo blanco, las sábanas rígidas y ese olor a desinfectante mezclado con humedad me recordaron dónde estaba. La ventana estaba entreabierta. Afuera, la lluvia caía con suavidad, como si la ciudad supiera que no debía hacer ruido hoy. Respiré hondo y un leve dolor me atravesó el pecho, como un recordatorio de que mi cuerpo ya no me pertenecía del todo. La puerta se abrió sin apuro. Era el doctor Herrera, siempre puntual, siempre con ese rostro sereno que parecía haber aprendido a no mostrar más de lo necesario. «Don Rafael», dijo mientras revisaba la carpeta. «El último electro
Mostró que su corazón está funcionando a un 40%, es decir, con esfuerzo. Tiene que evitar todo tipo de tensiones. Nada de disgustos, nada de sorpresas. Asentí con una sonrisa que sabía fingida. Pero lo hice por él, no por mí. Doctor, si este corazón todavía late, es porque aún me queda algo por hacer. Él me miró un segundo más de lo normal. Luego simplemente escribió algo en la hoja y salió. Poco después, escuché los pasos pausados del padre Esteban. Entró con una caja de galletas de canela y una Biblia gastada que llevaba su nombre escrito con tinta descolorida. Traía ese olor a iglesia antigua, a incienso y madera. «Buenos días, Rafael. Hoy es un buen día para no rendirse, ¿no cree?» Dejó la caja sobre la mesa y se sentó en el sillón, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. «Lucía no ha venido aún», dijo sin mirarme. «Ella necesita tiempo», le respondí, manteniendo la vista en la ventana. Él hojeó su Biblia y leyó en voz baja, como si le hablara más al aire que a mí. «El amor no guarda rencor, sino que construye», Corintios. «¿Y si el rencor es lo único que queda?», pregunté sin esperar respuesta. «Entonces el amor está esperando justo detrás», dijo y me ofreció una galleta. Ese momento fue interrumpido por el sonido firme de unos pasos. Era Óscar, mi abogado. Siempre de traje, aunque las corbatas nunca le hacían justicia. «Vengo con noticias», dijo dejando un sobre manila sobre la mesa. «La Fundación Elena Vega ya está registrada oficialmente. El capital inicial ha sido transferido. Incluye la casa, el terreno y las cuentas bancarias. Ya no pertenece a la familia, sino a la comunidad». Saqué los lentes de lectura del cajón y comencé a revisar los documentos con manos temblorosas. Firmé sin titubear. Había estado esperando este momento desde el día que vi el vestido de Elena guardado sin cuidado. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Óscar sin disimular su preocupación. «Si su salud empeora, puede reconsiderar suspender el fondo, o al menos...». «No», lo interrumpí. «La fundación debe seguir, aunque yo no lo haga». La enfermera Mariana entró poco después con el carrito del almuerzo. Joven, cabello rizado recogido en una coleta suelta, ojos curiosos. «Señor Rafael», dijo mientras servía la sopa, «¿por qué una fundación para ingenieros? ¿No habría sido más bonito para niños huérfanos?» «Porque yo fui un ingeniero pobre», dije sin pensarlo mucho. «Y bastó una beca, una oportunidad, para que mi vida cambiara. No quiero salvar a los que el mundo ya olvidó. Quiero evitar que el mundo los olvide». Ella sonrió, tímida. «Mi madre diría que usted tiene el corazón más grande del hospital». «Díselo al electrocardiograma», respondí, y ambos reímos suavemente. Pasadas las 5 de la tarde, mientras hojeaba un periódico antiguo, escuché un crujido leve en la puerta. Alcé la vista. Era Lucía. Llevaba un abrigo largo y oscuro, empapado por la lluvia. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. No dije nada. Dejé el periódico sobre las piernas y simplemente la miré. Se acercó con pasos inseguros. «Papá, no sabía que estabas tan enfermo. No quería que lo supieras», dije con voz queda. «No buscaba tu compasión. Solo quería que recordaras a tu madre como se debe». Ella tragó saliva, mirándome como si buscara algo en mi rostro. «Te odié, papá.
Pensé que habías arruinado mi vida por rencor. Pero ahora entiendo que tratabas de salvarme, incluso de mí misma. Alargué mi mano, la suya temblaba al tomarla. Sentí su calor y ella el frío del mío. Ramiro se fue, dijo de repente. Después del escándalo de la boda, huyó. Perdió el contrato con los León. Lo están demandando por fraude. Todo se desmoronó en días. El orgullo siempre cobra su precio, murmuré. Ella no respondió. Bajó la mirada. Saqué del cajón un folleto, recién impreso. Se lo extendí con cuidado. La Fundación Elena Vega. Becas para jóvenes ingenieros. En la portada estaba la fotografía de Elena, tomada el día de nuestra boda. El mismo vestido que tú no quisiste usar. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Lo miró largo rato. Una lágrima cayó, marcando la tinta. ¿Usaste el dinero de la boda para esto? No lo usé, corregí. Lo devolví al lugar al que siempre debió pertenecer. No hubo más palabras. Ella se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro. Así permanecimos un rato, en silencio, como dos árboles viejos resistiendo la tormenta. Al caer la noche, después de que se fue, me quedé contemplando la lluvia desde la ventana. El sonido del agua sobre el cristal era como una canción de cuna para el alma. Cerré los ojos y escuché la voz de Elena, suave y clara en mi memoria. Si algún día tu corazón se cansa, deja que descanse en paz. Me dormí, pero cerca de la medianoche volví a despertar con un suave chirrido. Alguien abría la puerta. Lucía entró sin hacer ruido. Llevaba una bufanda blanca y una expresión que no le había visto desde que era niña. Se acercó al borde de la cama. Dejó un ramo de flores blancas en la mesita. No dijo nada, solo acarició mi cabello canoso y susurró: «Perdóname, papá». No abrí los ojos. No quise romper la fragilidad de ese momento, pero sentí las lágrimas caer, calientes, silenciosas, sobre la almohada. A la mañana siguiente, el ramo seguía allí, en un florero improvisado. A su lado, una tarjeta, para Elena y Rafael, que nunca se apague su luz. Sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque el corazón, incluso roto, puede cumplir su propósito antes de apagarse. Y el mío, lo sabía, ya casi había terminado el suyo. La mañana del alta médica fue tan serena que parecía irreal. Desde la ventana del hospital, los primeros rayos de sol acariciaban la persiana blanca, y un par de gorriones brincaban sobre el marco, cantando como si celebraran mi liberación. Me sentía más ligero, aunque la ligereza no venía del cuerpo, sino de otra parte, más adentro, en ese rincón donde uno guarda lo que nunca se dice. El doctor Herrera, siempre tan puntual, llegó justo después del desayuno. Me revisó el pulso, escuchó el corazón, y al final me miró con esa mezcla de profesionalismo y cierta ternura que a veces se asoma en los médicos veteranos. Don Rafael, su corazón está estable, pero nada de esfuerzos, ¿eh? Regrese a casa y descanse. Pase tiempo tranquilo, rodeado de cosas que le hagan bien. Asentí y con una sonrisa que solo yo entendía le dije: «Tengo unas cositas pendientes. Luego descansaré, esta vez para siempre». Él sonrió, medio confundido, pero no preguntó más. Padre Esteban fue quien vino por mí. Llevaba su viejo Nissan Tsuru, color vino, con los asientos de adelante tapizados de libros de misa, velas
y una sotana doblada que ocupaba la guantera. Me senté atrás, con mi bolsa del hospital entre las piernas, y nos fuimos en silencio, como dos monjes en peregrinación. Al cruzar la avenida Independencia, vi el toldo familiar de la imprenta Mejía. El corazón me dio un pequeño brinco. «Padre», le dije con suavidad, «¿podría dejarme aquí un momento?» «¿Aquí?», frunció el ceño. «¿Estás seguro?» «Solo un ratito, lo prometo». Entré despacio, con la mano apoyada en la pared para equilibrarme. El olor a tinta fresca y papel caliente me golpeó de inmediato, y con él los recuerdos, exámenes de ingeniería, planos enrollados, diplomas viejos. Carlos Mejía, el impresor, levantó la vista desde su mostrador. «Señor Vega, justo estábamos a punto de llamarle». Me saludó con una sonrisa auténtica, de esas que no se aprenden. «¿Están listos?» «Más que listos, mire usted». Sacó una caja marrón y con cuidado de joyero extrajo un fajo de brochures relucientes. La portada mostraba a Elena con su vestido de novia, la mirada un poco ladeada, como si estuviera a punto de hablar. Encima, en letras doradas, Fundación Elena Vega, becas para jóvenes ingenieros. Toqué el papel con la yema de los dedos. Estaba frío y suave, como la porcelana. Tragué saliva. «Una estudiante entró ayer preguntando cómo aplicar a las becas», dijo Carlos rompiendo el silencio. «Estudia en la misma facultad donde usted se formó. Tiene un promedio brillante, pero trabaja medio tiempo para pagar la renta». Lo miré. «¿Ya tomó su nombre?» «Sí, aquí lo tengo». Levantó un papelito con letras desordenadas. Lo metí en mi bolsillo. No hacía falta decir nada más. «Usted, don Rafael, será de la vieja guardia. Pero su corazón es de estos tiempos, y eso vale». Me despedí con un apretón de manos largo, sin palabras. Padre Esteban me esperaba en doble fila, rezando con los labios. Volvimos a subir al coche. Como la casa Vega ya estaba vendida, me instalé en un pequeño departamento cerca de la iglesia San Miguel. Un lugar modesto, una cama individual, una mesa de madera agrietada, 3 sillas y un rincón con libros de mecánica, un radio antiguo y el retrato de Elena enmarcado sobre una repisa. Encendí una veladora frente a la Virgen de Guadalupe y coloqué uno de los brochures al lado. Me arrodillé, los huesos quejándose, y murmuré: «Elena, tu nombre sigue brillando». Más tarde, alguien llamó a la puerta. Era Teresa, la vecina del piso de abajo. Una mujer de unos 60, viuda, con delantal floreado y manos que olían a cebolla y menta. «Hice caldito de pollo», dijo. «¿Quiere acompañarme? Me sobra mucho». Le agradecí y llevé una botella de agua de limón. En su cocina modesta, entre el vapor del caldo y el goteo del fregadero, me contó de su hijo, Ernesto, que había querido estudiar electricidad, pero abandonó por falta de dinero. Tenía talento, don Rafael, pero la vida no siempre da tiempo para esperar becas. Yo solo escuché. Al volver a casa, escribí su nombre en mi libreta: Ernesto Gutiérrez, primer candidato posible. Ese mismo atardecer sonó el teléfono. Era Óscar, mi abogado. «Don Rafael, buenas noticias. El banco ha completado la transferencia. El fondo ya está oficialmente constituido». «Gracias, Óscar. ¿Quiere organizar una ceremonia de inauguración?» «No es necesario. Solo envíe los brochures. Ellos hablarán por sí solos». «Como usted diga». Casi al anochecer, una nueva llamada. Pero esta vez no era por teléfono. Alguien golpeó la puerta. Al abrirla, encontré a Lucía.
Llevaba un suéter gris claro, el cabello recogido en una coleta baja, la piel más pálida de lo habitual. Parecía más joven y más vieja al mismo tiempo. ¿Aquí vives, papá? Aquí descanso, respondí. Entró sin pedir permiso. Miró alrededor y se detuvo frente al retrato de su madre. Nos sentamos, sin ceremonia, frente a una taza de café instantáneo. «Vine a pedir perdón», dijo sin rodeos. «Nunca entendí, hasta hoy. Escuché en la radio, vi en las redes. Hay gente hablando de ti, papá. Dicen que eres el hombre que cambió su herencia por esperanza». No respondí. Solo le tendí uno de los brochures. Ella lo tomó con manos temblorosas. Leyó despacio. Al final, levantó la vista con los ojos húmedos. «¿Usaste todo?», asentí. «Tu madre decía que uno no se lleva nada salvo la honra». Hubo un silencio largo, tibio, humano. «Ella era tan fuerte», susurró Lucía. «Ojalá yo pudiera parecerme un poco». «Te pareces más de lo que crees», le dije, y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa breve, frágil, pero real. Antes de marcharse, dejó un sobre la mesa. «Quiero aportar. No es mucho, pero es todo lo que tengo ahora. Voy a trabajar y enviaré más». Negué con la cabeza, con suavidad. «Entrégaselo a Óscar, que lo registre como parte del fondo. Nada en mi bolsillo». Lucía se acercó. Me abrazó. Fue un abrazo de verdad, sin palabras, sin condiciones. El primero desde... Ni siquiera recuerdo cuándo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé mirando el brochure en la mesa, junto a un ramo viejo de flores blancas que aún soltaba aroma. Afuera la lluvia cesaba, las nubes empezaban a abrirse, y el último sol del día pintaba de dorado tenue el retrato de Elena. Murmuré en voz baja, sin saber si hablaba con ella o conmigo mismo. «Tu obra ya está hecha, Elena. Este fue nuestro último plano. Y ha quedado bien construido. Han pasado 3 meses desde que dejé Guadalajara. Me mudé a un pequeño monasterio en las montañas de San Luis Potosí. El aire aquí es distinto. No huele a concreto ni a ruido. Huele a tierra fresca, a pino y a silencio. El cuarto que me asignaron es humilde. Una cama de madera que cruje cada vez que me siento. Un ropero oxidado con la pintura descascarada y una ventana que da justo a un campo de nopales, quietos y serenos como yo. Cada mañana despierto antes de que salga el sol. Preparo café negro con un poco de canela, como le gustaba a Elena. Me siento en la banca de madera junto a la ventana. Abro el periódico doblado en 4 y me dejo llevar por las letras impresas. El mundo allá afuera sigue girando sin mí, y eso está bien. Un día cualquiera, mientras hojeaba la sección de sociedad, vi su nombre. Fundación Elena Vega entrega sus primeras becas a estudiantes rurales. Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que no estaba viendo mal. Era una nota breve, de esas que suelen pasar desapercibidas. Pero para mí era un milagro impreso. En la foto, 3 jóvenes sostenían sus certificados, sonriendo frente a un cartel con el nombre de mi esposa. Elena Vega. Letras grandes, firmes, eternas. Me llevé la mano al pecho sin darme cuenta. Algo en mi garganta se cerró. Me quedé mirando esa imagen durante varios minutos. No lloré, pero dentro de mí todo se removió. Esa misma tarde, el padre Esteban se acercó a mi habitación con un sobre en la mano. «Llega de Guadalajara», me dijo con una sonrisa leve, como si ya supiera lo que contenía. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Lucía. «Papá,
Empecé como voluntaria en la fundación. Cada vez que entrego un folleto, siento que mamá sonríe desde algún lugar. He entendido, al fin, que el amor no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos atrás. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé dentro de mi Biblia, justo entre las páginas de los Salmos. Días después recibimos una visita especial. Un grupo de jóvenes becados por la fundación vino al monasterio a conocerme. Entre ellos estaba Javier, el hijo de doña Teresa, mi antigua vecina de la colonia. Me reconoció enseguida. «Don Rafael, usted me enseñó a andar en bicicleta», dijo riendo mientras se acercaba a darme un abrazo torpe. Me contó que gracias a la beca pudo entrar a estudiar ingeniería mecánica. Le brillaban los ojos al hablar de sus planes, de las máquinas que quería diseñar, de cómo soñaba con mejorar los sistemas de riego en su comunidad. «No lo dejes a medias, Javier», le dije, apoyando mi mano en su hombro. «Prométete que terminarás, no por mí, por ti». Él asintió con fuerza. Y en ese instante supe que Elena lo habría querido así. La fundación organizó una pequeña ceremonia en la plaza central del pueblo. Algo sencillo, sin cámaras, sin discursos grandilocuentes. Los vecinos trajeron tamales, atole caliente y flores de cempasúchil. Los niños corrían con globos de colores, ajenos a toda solemnidad. Lucía llegó con un vestido de lino claro, sin maquillaje, con una rosa blanca prendida en el cabello. Se veía distinta, más mujer, más hija. Tomó el micrófono con manos temblorosas y dijo con voz baja, pero firme: «La Fundación Elena Vega nació del corazón de mi padre. Hoy ese corazón late en cada joven que sueña con un futuro mejor». No me acerqué al escenario. Me quedé a lo lejos, apoyado en mi bastón, observando en silencio. Aplaudí desde mi rincón, sin hacer ruido. Esa noche, al volver a mi cuarto, encendí la lámpara de aceite y abrí mi cuaderno de notas. Escribí lento, con letra más grande de lo habitual. «Mi hija ya sabe cuándo llorar y cuándo sonreír. Elena estaría orgullosa». A un lado, el frasco de mis pastillas para el corazón ya solo tenía 2 píldoras. Esa madrugada llovió. No una tormenta, una llovizna suave, como un susurro. Abrí la ventana. El viento era fresco y traía consigo el olor húmedo del campo y un leve aroma a flores silvestres. Me acosté vestido, con la manta tejida que Elena hizo cuando estábamos recién casados. Coloqué nuestra vieja fotografía sobre el pecho, ella y yo, frente a la casa que construimos con nuestras propias manos. Le hablé en voz baja. «¿Ves, amor? Nuestra obra no se vino abajo». Se quedó de pie. Sentí como el corazón comenzaba a latir más lento. No hubo dolor, solo una paz inmensa. La mañana siguiente, el padre Esteban entró a la habitación y me encontró acostado, con una leve sonrisa congelada en los labios. Sobre la mesa había dejado una carta sin cerrar. Decía: «Para Lucía, cuida la fundación, no permitas que se convierta en orgullo. Con amor, tu papá». Mi funeral fue simple, como yo. En la capilla del monasterio, Lucía colocó sobre mi ataúd un ramo de rosas blancas y un viejo folleto arrugado de la fundación. Susurró apenas audible: «Papá, tu legado no está en el dinero,
está en el corazón de cada uno de ellos. Los jóvenes becados estaban ahí, todos, de pie, con una rosa en la mano. Algunos lloraban, otros solo miraban con respeto. Nadie hablaba. Un año después, la Fundación Elena Vega había otorgado ya 30 becas en todo Jalisco. En la página web oficial había una frase grabada en letras doradas, bajo la fotografía mía y de Elena, tomada hace décadas. El valor no se hereda, se construye. Y así fue.